¿Qué significa la dimensión espiritual en tu vida? ¿Cómo influye en tu bienestar y en tu relación con el mundo? En este video exploraremos la dimensión espiritual abordando su impacto en nuestra relación con una fuerza superior y con la naturaleza. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo fortalecer esta dimensión y vivir con mayor propósito y equilibrio. Comenzamos. ¿Qué es la dimensión espiritual? La dimensión espiritual es un aspecto fundamental de nuestra vida que va más allá de las creencias religiosas. Se divide en dos grandes aspectos. Nuestra relación con una fuerza superior, ya sea Dios, el universo, la energía cósmica o incluso la decisión de no creer en algo trascendental. Nuestra relación con la naturaleza, que nos conecta con la esencia de la vida y el equilibrio del planeta. En cuanto a nuestra relación con una fuerza superior, independientemente de nuestras creencias, fortalecer la dimensión espiritual nos ayuda a encontrar paz, propósito y armonía en nuestra existencia. Para muchas personas, la espiritualidad implica una conexión con algo superior que les brinda guía, fortaleza y propósito. Para otras, su espiritualidad se basa en la introspección, la filosofía y los valores humanos. Pero, ¿qué nos ofrece esta relación? Paz interior y estabilidad emocional. La paz interior es un estado de tranquilidad y armonía que se alcanza cuando la mente y el corazón están en equilibrio, libres de preocupaciones excesivas, miedo o angustia. En la dimensión espiritual, la paz interior surge de la conexión con una fuerza superior, la práctica de la introspección o la alineación con valores profundos que nos dan estabilidad y propósito en la vida. Por otro lado, la estabilidad emocional es la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera consciente y saludable, sin dejarnos llevar por impulsos negativos o reacciones descontroladas. Cuando cultivamos nuestra dimensión espiritual, ya sea a través de la meditación, la oración, la gratitud o la reflexión, desarrollamos herramientas que nos ayudan a afrontar los desafíos con serenidad y resiliencia. Ambos conceptos están relacionados. Una persona con paz interior experimenta mayor estabilidad emocional. Y una persona con estabilidad emocional es más capaz de encontrar paz en su vida cotidiana. La espiritualidad, en cualquiera de sus formas, nos ofrece un refugio frente al estrés y la incertidumbre, permitiéndonos vivir con mayor plenitud, confianza y equilibrio. Un sentido de propósito y significado en la vida. Tener un sentido de propósito y significado en la vida significa sentir nuestras acciones y existencia tienen una razón de ser, que hay algo más allá de lo inmediato que guía nuestras decisiones y esfuerzos. En la dimensión espiritual, este propósito se relaciona con nuestra conexión con una fuerza superior, la naturaleza o incluso nuestros propios valores personales. Cuando encontramos un propósito, experimentamos una mayor motivación y claridad en lo que hacemos. Nos sentimos alineados con algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través de una creencia religiosa, una misión en la vida, el servicio a los demás o la exploración de nuestro potencial interior. El significado en la vida no es un concepto fijo, sino que evoluciona con el tiempo. Algunas personas encuentran significado en la familia, en su trabajo, en el arte, en la meditación o en la conexión con la naturaleza. Otros lo buscan en la ayuda a los demás, la contribución a su comunidad o el desarrollo de su propio crecimiento personal. Desde la perspectiva espiritual, el propósito nos da estabilidad emocional y una sensación de dirección, ayudándonos a superar momentos difíciles con resiliencia. Nos da razones para levantarnos cada día con entusiasmo. Nos permite establecer metas alineadas con nuestros valores y nos ayuda a encontrar satisfacción en las experiencias de la vida. Principios y valores que orientan nuestras acciones.
Los principios y valores que orientan nuestras acciones representan el conjunto de normas, creencias y convicciones que guían nuestro comportamiento en la vida. En la dimensión espiritual, estos principios y valores provienen de nuestra conexión con lo trascendental y de la forma en que comprendemos nuestro propósito en el mundo. Los principios son reglas fundamentales que nos ayudan a diferenciar lo correcto de lo incorrecto y funcionan como una brújula que guía nuestras decisiones. Ejemplos de principios espirituales pueden ser la justicia, la compasión, la verdad y la gratitud. Son conceptos universales que trascienden culturas y religiones y que nos permiten actuar con coherencia en diferentes circunstancias. Por otro lado, los valores son cualidades o ideales que cada persona prioriza en su vida, como la humildad, la generosidad, la solidaridad o la honestidad. Los valores influyen en cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos desafíos y cómo construimos nuestro sentido de vida. En la dimensión espiritual, los valores pueden estar arraigados en enseñanzas religiosas, en una visión filosófica del mundo o simplemente en la introspección y la experiencia personal. Cuando cultivamos principios y valores sólidos, nuestra vida se vuelve más coherente y significativa. Actuamos de manera alineada con lo que creemos, experimentamos una mayor sensación de propósito y contribuimos positivamente a la sociedad. Además, vivir de acuerdo con principios espirituales fortalece nuestra resiliencia, nos ayuda a tomar decisiones con claridad y nos da la paz interior de saber que estamos en armonía con nuestros ideales. Un sentido de comunidad y conexión con los demás. El sentido de comunidad y la conexión con los demás es una parte fundamental de la dimensión espiritual, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. La espiritualidad, en cualquier forma en que se viva, nos invita a reconocer que somos parte de algo más grande, ya sea una comunidad de personas con creencias afines, una red de apoyo o incluso la humanidad en su conjunto. Este sentido de comunidad nos proporciona apoyo emocional, nos permite compartir valores y principios con otros y nos ayuda a encontrar significado en la interacción humana. Las prácticas espirituales, como la oración en grupo, la meditación colectiva o el servicio a los demás, fortalecen estos lazos y refuerzan la idea de que nuestra existencia tiene un propósito compartido. Además, conectar con los demás desde la espiritualidad nos lleva a actuar con más empatía, gratitud y compasión. Nos motiva a servir, a construir relaciones profundas y a contribuir al bienestar común. En esencia, nos recuerda que nuestra dimensión espiritual no solo es un camino individual, sino también una oportunidad para crecer juntos y apoyarnos mutuamente en nuestro desarrollo personal y trascendental. Y así como recibimos, también damos esta relación a través de prácticas de meditación, oración o reflexión. Estas actividades nos ayudan a conectar con nuestra esencia, calmar la mente y fortalecer nuestro vínculo con lo trascendental. La meditación nos permite entrar en un estado de introspección profunda, generando claridad y equilibrio emocional. La oración, en sus distintas formas, nos ayuda a expresar gratitud, pedir orientación o simplemente sentirnos conectados con una fuerza superior. La reflexión, por su parte, nos invita a analizar nuestras experiencias, valores y propósito, fomentando el autoconocimiento y el crecimiento personal. Estas prácticas, aunque distintas entre sí, tienen en común el objetivo de brindarnos paz interior y fortalecer nuestra dimensión espiritual. Actuar con bondad, gratitud y respeto es una expresión clave de nuestra dimensión espiritual.
No se trata solo de comportamientos éticos, sino de una forma de vivir que impacta positivamente en nosotros mismos y en los demás. Bondad. Ser bondadoso implica actuar con generosidad, empatía y compasión. No se trata solo de hacer favores o ayudar en momentos puntuales, sino de tener una actitud constante de comprensión hacia los demás. La bondad fortalece nuestras relaciones y nos permite contribuir a un mundo más armonioso. Gratitud. La gratitud es la capacidad de reconocer y valorar lo que tenemos, desde las cosas más simples hasta los momentos más significativos. Cuando cultivamos la gratitud, aprendemos a enfocarnos en lo positivo y a reducir la sensación de carencia o insatisfacción. Esta actitud no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones al expresar aprecio por lo que los demás hacen por nosotros. Respeto. El respeto es la base de la convivencia y la armonía. Significa reconocer el valor de cada persona, sus creencias y su forma de vivir, aunque sean diferentes a las nuestras. En la dimensión espiritual, el respeto también se extiende hacia la naturaleza y el mundo que nos rodea, promoviendo una convivencia más consciente y equilibrada. Cuando integramos estos tres valores en nuestra vida diaria, fortalecemos nuestra conexión con los demás, con nosotros mismos y con el sentido más profundo de nuestra existencia. Servir a los demás con empatía y compasión. La frase servir a los demás con empatía y compasión implica que nuestra dimensión espiritual no solo se manifiesta en nuestra relación con lo trascendental o con la naturaleza, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. Empatía significa ponernos en el lugar del otro, comprender sus emociones y necesidades sin juzgar. Compasión va un paso más allá, ya que no solo entendemos el sufrimiento ajeno, sino que nos impulsa a actuar para aliviarlo. Cuando servimos con empatía y compasión, estamos aplicando valores espirituales en nuestra vida diaria. Esto puede reflejarse en pequeños gestos, como escuchar con atención, brindar apoyo emocional, participar en actividades de voluntariado o simplemente tratar a los demás con respeto y amabilidad. En la dimensión espiritual, el servicio a los demás se considera una forma de crecimiento personal, ya que nos permite trascender nuestro propio interés y conectar con un propósito más profundo. Además, fortalece nuestras relaciones y contribuye a la construcción de una sociedad más armoniosa y equitativa. Abrirnos a diferentes perspectivas espirituales. Abrirse a diferentes perspectivas espirituales significa reconocer que cada persona vive su espiritualidad de manera única y que existen múltiples caminos para encontrar propósito, equilibrio y conexión con lo trascendental. La espiritualidad no es un concepto rígido ni exclusivo de una única creencia o tradición, sino un viaje de autoconocimiento que puede manifestarse de diferentes maneras según la cultura, la experiencia personal y las convicciones individuales. Este proceso implica tener una mente abierta y respetuosa, comprender que no hay una única verdad absoluta en la espiritualidad y que cada persona encuentra significado de acuerdo con su propio camino. Esto nos ayuda a evitar prejuicios y a fomentar el respeto por la diversidad de creencias. Explorar distintas tradiciones y filosofías. Aprender sobre distintas prácticas espirituales, ya sea la meditación, la oración, la conexión con la naturaleza o los valores del humanismo, nos permite ampliar nuestra comprensión del mundo y descubrir herramientas que pueden enriquecer nuestro bienestar. Reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. Al conocer diferentes perspectivas, podemos cuestionar, reafirmar o redefinir nuestras propias creencias, fortaleciendo así
nuestra conexión con lo trascendental y con nuestro propósito en la vida. Conectar con otros desde la empatía. Al aceptar que la espiritualidad se vive de formas diversas, construimos relaciones más armoniosas con los demás, basadas en la tolerancia y el respeto mutuo. Abrirse a diferentes perspectivas espirituales no significa cambiar nuestras creencias, sino permitirnos crecer y enriquecer nuestra visión del mundo a través del aprendizaje, la introspección y el diálogo con quienes tienen experiencias distintas a las nuestras. En conclusión, lo importante es que la espiritualidad nos ayude a crecer como personas, permitiéndonos alcanzar un estado de armonía interna y un propósito más profundo en nuestra vida. A través de la conexión con una fuerza superior o con la naturaleza, desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro papel en el mundo. La espiritualidad nos brinda equilibrio al enseñarnos a gestionar nuestras emociones, fortalecer nuestra resiliencia y vivir con mayor gratitud. Además, nos permite desarrollar una conciencia más amplia sobre nuestras acciones y su impacto, ayudándonos a vivir con mayor responsabilidad, empatía y propósito. Cultivar nuestra dimensión espiritual nos abre la puerta a una existencia más plena en la que cada día se convierte en una oportunidad para crecer y contribuir positivamente en nuestro entorno. No importa cuál sea tu camino, la dimensión espiritual es una fuente de equilibrio, paz y propósito. ¿Cómo la estás cultivando en tu vida? Hasta aquí, en la primera parte del análisis somero de la dimensión espiritual. Te recuerdo las preguntas de cierre de nuestra sesión. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida? ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito en tu diario de la felicidad para ti mismo y, de ser posible, compártelas con todos nosotros. En la descripción de este video dejo una dirección de Instagram para que puedan comunicarse conmigo en privado para cualquier duda o comentario. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compártelo con alguien que también quiera fortalecer su dimensión espiritual. Nos vemos en el próximo episodio de Kabil Programa. Hasta pronto.